Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre glorioso de Jesús. Vamos a iniciar esta enseñanza para la gloria del Señor. Ya hemos orado y vamos a hablar del perdón, la segunda parte. Gloria a Dios. Si usted está viendo por primera vez esta enseñanza, le invito a que vea la enseñanza de la semana pasada, la primera parte del perdón, que fue la parte en la que hablábamos de cómo pedir perdón. Hoy es cómo perdonar, ¿de acuerdo? O por qué perdonar. Bien, vamos a trabajar en esta parte. Gloria a Dios. En el mismo canal que está viendo esta enseñanza puede ver la enseñanza anterior. Nos gustaría que la pudiera ver, que participara de ella y que se suscribiera también. Vamos a poner un versículo como punto de partida. Es bueno siempre partir de la Biblia, gloria a Dios, aunque sea un tema continuado. El Salmo 103, versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hablando de Dios acerca de nosotros. Bien, para continuar con el tema que estamos hablando, porque en sí el tema del perdón es una serie de enseñanzas que estamos viendo todos los días jueves, acerca de conocer el carácter de Dios, conocer la forma de Dios operar. También puede ir al canal y verla desde el otro jueves, aún más atrás, y poder ver lo que estamos hablando acerca de Dios. Y vemos que una de las cosas que Dios tiene es que Dios perdona. Dios sabe perdonar. Y para ello hemos dividido el primer punto o la primera parte en tres puntos. Y lo primero es que el Señor reconoce la situación. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios sabe que todos hemos pecado. Todos hemos infringido su ley. Todos hemos ido en contra de Dios. Según Romanos en el capítulo 1, el hombre conoció a Dios y no quiso glorificarle como a Dios. No le importó a Dios, no le interesó. Y es una realidad que nosotros sabemos. El hombre por voluntad propia desechó a Dios. Entonces lo primero que Dios hace es reconocer la situación, saber que hay un problema, hay algo que le hace daño, algo que molesta, algo que duele y que nosotros rechazamos y nos levantamos en contra de Dios. Es el problema que presenta esto delante de Dios como punto número uno. Como punto número dos, dice el Salmo 103, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. El punto número dos es que Dios sabe que eso le produce un dolor, pero Dios no va a estar siempre con dolor. Y esto es interesante, el que Dios sabe cortar, sabe ponerle fin al dolor. Dios sabe ponerle un quieto, un pare a la situación. Dice el Salmo 103:9, no guardará para siempre el enojo. Punto número 3. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El punto número 3 habla de que Dios nos amó. O sea, no solo no guarda el enojo por el tema que le producimos a nosotros irnos en contra de Él, sino que además nos amó. Su amor prevaleció por encima del dolor. Y no solo nos amó, sino que nos salvó por pura gracia. ¿En qué se resume esto? En que Dios nos perdonó.
Dios se olvidó. Dios vio que éramos pecadores, pero nos perdonó y nos amó. Dios perdonó nuestro pecado. Gloria a Dios. Estamos viendo pues que el carácter de Dios, una de las cosas que Dios tiene es que Dios perdona. Y ahora vamos a entrar en lo que Dios espera de nosotros. Gloria a Dios. Lo que Dios espera del hombre. ¿Qué espera Dios del hombre? Según Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que Dios espera de nosotros es que sigamos con todos la paz. Seguid la paz con todos. Y eso es muy fácil siempre y cuando todos los que me rodean me traten bien. Eso es muy fácil siempre y cuando todos los que están a mi lado trabajen para mi causa. En que cuando yo diga algo, todos me halaguen, que nadie esté en contra mío, que todos estén a mi favor, que nadie haga nada que me dañe a mí. Pero en cuanto alguien hace lo contrario a estas cosas citadas, ahí ya cuesta seguir la paz. La pregunta es entonces, yo como cristiano, ¿debo perdonar? Mateo capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios. Esto es interesante porque según la Escritura dice que si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Y la confirmación de esta enseñanza la podemos ver en una historia que cuenta Mateo capítulo 18, en la que habla acerca de los dos deudores. Dice la Biblia que cierto día un hombre le debía a otro 1000 talentos. Y el dueño de los 1000 talentos manda a llamar al hombre y le dice: págame lo que me debes. Y dice que este hombre que tenía 1000 talentos de deuda se tiró a sus pies y empezó a decirle: perdóname, dame tiempo, yo te pagaré todo lo que te debo. Y dice que movido el hombre a misericordia, le canceló la deuda, le perdonó la deuda. Una vez le perdonó la deuda, dice que este hombre salió de delante de la presencia de su señor, y cuando estaba en la puerta encontró un consiervo suyo, el cual le debía 100 denarios. Y asiándolo por el cuello le decía: perdóname, le decía: págame todo lo que me debes. Y el otro pedía misericordia, mas este no quería hacerlo. Viendo los siervos de aquel hombre que el hombre a quien él le había perdonado había actuado así con su consiervo, lo denuncian y dice que el hombre lo manda a llamar. Y Mateo 18:34, que es donde está la cita, dice lo siguiente: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice que cuando él llegó, él le preguntó y le dice: si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no pudiste hacer lo mismo? Si yo te perdoné más de lo que tú tenías que perdonarle a él. Dice que entonces, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces esa historia viene a hacer claro de que si nosotros no perdonamos al prójimo, el Señor nos entregará
en manos del verdugo. Quédese con esta cita porque vamos a entrar en nosotros. Gloria a Dios. Entonces el Señor me pide a mí que yo perdone, y en la comparación de los dos deudores, nosotros debíamos más y el Señor nos perdonó, y Él espera que nosotros hagamos lo mismo con el prójimo. Entonces empecemos de nuevo por el principio. Dijimos que primero Dios reconoció la situación. ¿Qué es lo primero que el hombre tiene que hacer? Es reconocer que le ofendieron. Y es algo muy sencillo. No vamos a profundizar porque una persona cuando se siente ofendida lo sabe a primera instancia. No hace falta profundizar eso. Segundo, vimos que en la parte del Señor dice que Él no guarda el enojo para siempre. Y aquí es donde viene el problema con el ser humano, con el cristiano. Efesios 4:31 dice literalmente así, hermano. Gloria a Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos. Es un consejo que le da el Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quítese toda amargura, toda malicia, toda ira. Y aquí dice que esa amargura no solo daña a la persona, sino que daña a muchos, contamina a muchos. Permítame decirle algo que dicen los psicólogos, las personas que trabajan con el tema del alma. Dice, este aspecto, el perdón es muy importante. Perdonar significa apaciguar la ira interior que queda tras el daño recibido, eliminar la sed de venganza, de dolor ajeno. Supone restablecer el equilibrio y la justicia con el lado contrario de la moneda del mal. Perdonar es apagar para siempre la ira. El problema que tiene la ira es que la ira produce amargura, produce enojo, produce insatisfacción, produce una persona dañada, enferma, nociva. Una persona con ira es una persona que puede empezar a contaminarse y a contaminar a los demás. No hay nada peor que una persona amargada. Daña su vida y daña a todos los que la rodean. Hay personas que por estar amargadas se empiezan a autodestruir, dejan de comer, se vuelven flacos, pálidos, enfermizos. Otros por lo contrario no paran de comer, no les importa cuidarse, y es porque no han querido perdonar y se han amargado. Eso les ha apretado. Mire que algo que Dios hizo fue no guardar para siempre el enojo. Cuando un cristiano, y lo que le estoy intentando decir, cuando Dios le dice deje el enojo, más que el favor para la persona que ofendió, es para nosotros mismos, porque la amargura que produce la ira es como un veneno que penetra en el corazón. Es un cáncer que daña a la persona y que se va contagiando hasta el alrededor. Una persona llena de ira, las que le rodean pagan la consecuencia. No hay nada peor que vivir con una persona enojada. Todo mundo termina contaminándose con ello. Por lo cual la persona tiene que sacar el rencor, sacar la ira,
sacar la amargura. Es necesario perdonar. ¿Cómo puedo perdonar? La Escritura dice que el Señor nos pudo perdonar porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor espera que en nosotros, sus hijos, prevalezca ese mismo empuje, esa misma fuerza motora, esa fuerza llamada el amor. Mateo 22:39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante la expresión como a ti mismo, porque sin duda cuando yo me equivoco, yo quiero que mi prójimo me perdone. Oiga usted, entiéndame, soy humano, cualquiera se equivoca, cualquiera lo puede hacer mal, pero cuando soy yo el que tengo que perdonar, a veces parece ser que esa persona es la que tendría que ser especial y entender por qué hace lo que hace. Pero Dios dice que yo ame como yo quiero ser amado. Y yo cuando me equivoco quiero ser perdonado. El cristiano debería perdonar, ya no solo por liberar a la otra persona, sino por liberarse a sí mismo de toda ira, de todo enojo, de toda amargura. Gloria a Dios por medio del amor al prójimo. Cuando yo perdono, libero mi vida. No solo cumplo la ley, no solo cumplo el mandato de Dios, rescato mi alma. Muchas personas, dicen los científicos, muchas personas, y vuelvo a citar entre lo que dicen los científicos y lo que leímos ahora del Señor, que había que tenerlo allí presente, por eso lo cité. Muchas personas, hoy por hoy, que leen la Escritura, que van a hacer oración, que llevan un tipo de vida religiosa, y haga énfasis en religiosa, y ya va a ver por qué es religiosa, hoy no tienen una vida de paz, de gozo y de amor y de excelencia, porque están en una situación de amargura, porque las cosas no le van bien. Y mire que ya no le estoy hablando solo del perdonar y de la amargura, sino que las cosas no están bien. Recuerde que el Señor dijo: y si ustedes no perdonan, así como aquel hombre hizo, que lo entregó a los verdugos, yo también les entregaré. Muchos cristianos hoy están en manos del verdugo. No saben por qué su economía no prospera. No saben por qué su familia no va adelante. No saben por qué su entorno no sigue. No sabe por qué. Y quieren forzar a los demás a que evolucione, avance, tire para adelante. Tú eres el responsable. Y muchas veces soy yo que no he perdonado. Y mi vida y mi entorno están puestos en manos del verdugo, porque yo no he querido decir te perdono. Gloria a Dios. Perdonar es salud para mi vida. Ya vamos a mirar este punto para ir terminando. Alguien pregunta: bien, hermano, y si alguien me ofende, ¿cuántas veces debería de perdonar? Según Mateo capítulo 18, versículo 22, se lo leo literal, dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Mateo dice que yo debo de perdonar siempre. Porque hay gente que tiene una vara de medir en el que dice: yo perdono 2 veces, la tercera ya. Jesús dice que si una persona se equivoca 5 veces, pero 5 veces vuelve y dice: perdóname, dice: vuélvelo a perdonar. Perdónalo otra vez. Libérate del veneno del rencor,
Libérate del veneno, de la amargura, del enojo. Perdona siempre que haga falta. Si la semana pasada hablábamos de que yo para restituir, para pedir perdón debo restituir, en esta ocasión la Escritura me dice lo contrario, que yo para perdonar no tengo que esperar a que nadie me traiga nada. ¿Por qué, dirá usted? Porque el perdón no es un beneficio para la otra persona, es un beneficio para mí. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en la historia de Job. Resulta que Job es un hombre que por causas de la vida, por decirlo de alguna manera, sufre una gran desgracia. La Escritura dice que Job pierde a sus hijos, pierde su economía, pierde sus casas, pierde sus animales, lo pierde todo. Solo le queda viva su mujer. Y su mujer no era una perita tan dulce. Y dice la Escritura que por si eso fuera poco, él tenía 3 amigos que vinieron a hacer duelo por él, a acompañarlo. Pero en vez de acompañarle en su dolor, empezaron a chuzarle y a decirle: algo habrás hecho, Job. Si tú estás así es por algo. Porque aún hay gente en el siglo XXI, aún hay cristianos que piensan que si otro cristiano se enferma es porque peca. Aún hay personas que piensan que si a alguien les pasa algo es porque el diablo o porque Dios, o porque el pecado o porque la santidad. Hay gente que no ha entendido que vive en el mundo y el mundo está sujeto a maldad. Pero no nos vamos del tema. Y Job pasó por ese momento difícil. ¿Y dónde vemos el tema? La Biblia dice que ellos estuvieron instigando y molestando a Job, diciéndole: esto te vino por culpa de que tú te has equivocado en algo, Job, en algo has pecado. Cuando la misma Escritura dice que Dios decía de Job: él es varón perfecto. Gloria a Dios. Resulta que la Biblia dice, versículo 10 del capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Perdón que me pasé. Dice: y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita: mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Bien, la Escritura dice que ellos habían pecado. Pero la Escritura dice que Dios va a oír a Job. ¿Por qué Job tenía que orar por ellos si los que se tenían que arrepentir delante de Dios era ellos? Es que el libro de Job se trata solo de Job. El autor principal, Dios. Principal actor secundario, Job. Y Job tenía que hacer una oración por ellos. Pero Job tenía que levantar su oración por encima de todo lo que él recordaba cuando sus amigos le señalaban. Cuando sus amigos se burlaban de él, cuando él estaba en ceniza, en dolor por la muerte de sus hijos y por la pérdida de su economía. Pero mires lo que dice la Escritura. Fueron pues Elifaz Tenamita, Bildad Suita y Sofar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Job, cuando lo vio a ellos, ellos le dijeron: ora por nosotros. Dice la Escritura de que Job, eso no lo dice la Biblia, pero Job se tuvo que haber acordado: ahora vienes tú a que yo ore por ti. Cuando tú me dijiste tanto, cuando todos estos días lloré por tus comentarios, cuando tú eres el responsable de parte de mi dolor. Pero la Escritura dice que Job
perdonó eso y que levantó sus manos y empezó a pedir misericordia a Dios por sus amigos. Y mire lo que pasó, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Cuando Job hizo la oración, cuando Job sobrepuso la misericordia antes que el juzgar, cuando Job perdonó, cuando Job doblegó el resentimiento, el dolor que había y levantó sus manos, Dios bendijo a Job y le devolvió el doble de lo que tenía. Iglesia, hay cristianos amarrados y piensan y luchan contra el diablo y contra el ejército, y la culpa es del presidente, y escriben por WhatsApp: si el presidente cambiara, si cambiara la economía, si cambiara el gobierno, si cambiara, y Dios desde el cielo dijera: y si tú perdonaras, yo restauraría tu vida. Porque nuestra vida no depende de la economía, depende del poder de Dios. Pero Dios sujetó su palabra a sus promesas, y Él dijo que si no perdonamos, no seremos oídos. Esto es tan serio, iglesia, para que lo entiendas. Con esto vamos a terminar. ¿Que sabe qué dijo Dios? Dios dijo: si tú algún día vienes delante de mí a celebrar fiesta, a hacerme un culto, a orar, a ayunar, si tú sacas, si tú guardas los días, si tú comes si tú te inventas el programa que tú quieras para presentarte delante de mí, y en ese momento te acuerdas que tú tienes algo en contra de tu hermano, no me hagas nada. Deja la ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Cuando lo hagas, entonces sí, ven y presenta la ofrenda. ¿Y por qué, Señor? Porque si no te pones a paz, no va a ser oída tu ofrenda. Iglesia, necesitamos perdonar. Necesitamos mostrar el carácter de Dios. En los 3 puntos del Señor, el Señor reconoció, apartó su ira, amó y perdonó. El hombre reconoce, sí, también, pero el segundo le cuesta quitar la ira. Iglesia, quita la ira como hizo Job. Perdona y vas a ser restituido. Vas a ser restaurado. Hay hogares que necesitan ser restaurados. Y el problema no es la situación, es el no perdón. Yo no sé si usted está en esta situación, iglesia. Yo quiero que usted levante sus manos ahí donde está. Y tal vez usted hoy le quiera decir al Señor: Señor, yo lo sé. Yo estoy amargado contra mis hijos, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi suegro, contra mi suegra, contra el sistema, contra el mundo entero, y es porque los tengo aquí, y yo sé que desde entonces estoy amargado y además no prospero, todo me sale mal, todo me va mal, y yo no entiendo por qué, si yo voy cada 8 días a la iglesia, si yo todos los días me levanto y me arrodillo, y no entiendo. Y hoy comprendí que solo he sido un religioso, porque tú dijiste que en esto conocerán que son mis discípulos, cuando amemos los unos a los otros. Y para amar hay que perdonar. Una vida de iglesia es una vida de religión. Una vida de salvación es una vida de amor, y el amor triunfa sobre el juicio. El amor perdona, el amor reedifica, el amor restaura. Si yo, y con eso termino, iglesia, tengo la suficiente fe que traslado los montes a la mar, si hablo lenguas tales, humanas o angelicales, no soy más sino algo parecido a un metal que resuena.
algo que emite sonido. Si yo hago todo esto y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Oremos. Dígale, Señor, yo soy esa persona. Yo quiero ser restituido. Hasta hoy voy a estar enojado. Hasta hoy voy a dejar de irarme contra mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi jefe, mi suegro, con quien sea. Lo perdono. Si tengo que hablar con él, si puedo, lo hablaré con él, con ella. Y si ya no puedo hablar con él, pero aún me sigue perjudicando, Señor, lo perdono. Ya no más guardaré rencor en mi corazón. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Padre Celestial. Yo quiero presentarte a todos aquellos que en sus casas o donde estén están levantando sus manos y están diciendo, Señor, yo estoy enojado, yo soy una persona enojada, yo soy una persona amargada. En mí un día me hicieron daño y eso se volvió una amargura en mi alma. Todos los días, Señor, sustento mi amargura, le doy comida a mi amargura. Pero hoy voy a dar de comer al amor y a la misericordia y desecho el dolor del pasado. Padre, te pido, Señor eterno, que tú transformes mi vida. Usted que está haciendo esa oración, sepa que el Señor dijo que Él llevó en la cruz nuestros dolores. Y cuando Él habla de dolor, está hablando del alma. Señor, en esta hora restaura el alma de todos los que están oyendo esta palabra y han decidido decir, Señor, yo quiero perdonar. Sana corazones, sana dolores, restaura vidas, restaura hogares, restaura personas. Señor, tu evangelio es una nueva oportunidad, tu evangelio es restaurar, tu evangelio es victoria. Liberta corazones, reprende toda obra del enemigo, rompe cadenas, desata vidas que están aprisionadas, Señor. Que tu perdón sea un sello también en nosotros. Que nosotros sepamos perdonar. Gracias, Maestro, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi hermano, por escuchar, por compartir con nosotros. De corazón le amamos. Le esperamos también en la enseñanza el día domingo. Y ya empezamos nuestro nuevo tema. Gloria a Dios. Veníamos hablando acerca del amor, de la celebración, del celebrar. Y ya empezamos con nuestro nuevo, gloria a Dios, nuestro nuevo tema. En el nombre del Señor Jesús les esperamos. Que Dios les bendiga. Iglesia Trono de Gloria Valencia es el canal en YouTube. Suscríbase y le esperamos.